Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. En este video vamos a abordar uno de los temas que me gusta mucho y es un tema bastante extenso que tiene que ver con la electricidad. Vamos a abordar el tema de la electricidad y de ahí se van a desprender muchos otros temas, pero vamos de a poquito. Bueno, el tema selecto en esta ocasión de física es electricidad. Pero ¿qué piensan o qué se les viene a la mente cuando decimos electricidad? Yo creo que el clásico es decir, la luz. Decimos luz, electricidad, es luz. O electricidad es un aparato conectado. O ya para vernos más así como de, uy, qué sofisticado, decimos electricidad. Sí, los rayos que yo veo en una tormenta eléctrica. Pero, si yo les digo que la madera tiene electricidad, ¿será posible eso? Me gusta iniciar este tema con estas dos preguntas. ¿Tienen todos los materiales electricidad? Para poder responder esta pregunta también debemos saber de dónde proviene la electricidad, qué es lo que causa la electricidad y por supuesto la siguiente pregunta que es, ¿qué es la electricidad? ¿Sale? Entonces nos arrancamos. Electricidad. Señor Mini Einstein, por favor díganos quién es el culpable de la electricidad. ¿Quién es el causante de este fenómeno físico tan impresionante que es la electricidad? ¡Wow! Miren nada más. El átomo. El átomo, cuando hablamos de electricidad, tenemos que referirnos al señor átomo. El átomo, como sabemos, ya lo habíamos visto en clases presenciales antes de todo este periodo de cuarentena. Habíamos visto que el átomo estaba compuesto, o que está más bien dividido por el electrón, el protón y el neutrón. ¿Por qué la electricidad está relacionada con el átomo? ¿Por qué el átomo es el causante de la electricidad? Muy sencillo. Porque las subpartículas del átomo tienen carga eléctrica. Ellas son las que tienen la carga eléctrica y como vemos en la imagen, los electrones tienen carga eléctrica negativa, los protones tienen carga eléctrica positiva y el neutrón, como el nombre lo dice, pues es neutro. No tiene carga o simplemente es neutro. Entonces, debido a esas subpartículas, el átomo tiene electricidad, tiene carga eléctrica, nada más que es neutra, porque ya van a ver ustedes en su clase de química cuando vean esta asignatura que pues bueno, básicamente tenemos la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sale? Para abundar un poquito con el átomo, nada más para darle un poquito de auge al señor átomo, pues bueno, hay unas características principales que tiene. No tiene edad, es decir, es muy posible que el átomo que conforma ahorita su oído haya sido el mismo átomo de una estrella o de una galaxia, de una nebulosa, qué sé yo, en el espacio. Y de repente, ¡pum!, ya lo tienes ahorita en tu oreja. No tienen edad, es el mismo átomo en el principio de los tiempos, por decirlo, en el gran Big Bang, no sé, en esa grandiosa explosión, hasta nuestros momentos, hasta este momento, ¿no? ¿Quién sabe? Se mueven por todos lados. Ya les había dicho que no importa el estado de agregación de la materia, si es sólido, líquido, gaseoso, plasma, lo que sea, el átomo siempre está en movimiento, pero depende del estado de agregación, justamente, si ese átomo tiene mucho movimiento o no. Y habíamos dicho que en el caso de los sólidos, pues casi no hay movimiento, ¿verdad? Por eso es que los sólidos son duros, ¿no? Digo, por mencionar una característica. Son más compactos, ¿no? Por de alguna manera decirlo. Cosa que no pasa con los gases, que se mueven como locos. Por eso es que podemos detectar un olor a cierta distancia, ¿no? Son numerosos, nada más por mencionar un detalle. Al hablar de que los átomos son numerosos, nos estamos refiriendo a que el átomo, por ejemplo, por hacer una pequeña comparación, en un grano de arena, en un granito de arena, imagínense que están en la playa y agarran un montón de arena, pero de repente dicen, mira, un granito chiquitito. Nada más en ese granito de arena, por darles un dato, ¿no? Vamos a decir una cantidad, y eso que a lo mejor bajita la mano, estamos hablando, nada más en ese grano de arena, de más de 2 trillones de átomos en ese granito de arena. Entonces, cuando decimos que son numerosos, bueno, imagínense el mueble en el que están sentados, el mueble donde guardan su ropa, la cortina, un carro. Bueno, imagínense un planeta, ¿cuántos átomos tiene? Impresionante.
Y por último, pues son increíblemente pequeños, ¿no? Digo, no los vemos a simple vista. Y además, cuando hablamos del átomo, hablamos de hipotéticamente de una representación de un átomo, ¿no? Porque realmente no lo hemos visto. O sea, no es como que, mira, aquí está el átomo, mira, si estamos viendo el electrón, pues no, ¿no? Bueno. Muy bien, ya que mencionamos al átomo, para proseguir con ese tema de la electricidad, pues bueno, rápidamente, habíamos dicho que la energía y la materia pues son como que hermanas, ¿no? La energía no la vemos, no la sentimos, no la tocamos, no la olemos, pero sabemos que existe porque se manifiesta en la materia. Si la materia se mueve, pues bueno, decimos, mira, hay energía cinética, ¿no? Y si no se movía, pero ahí está la materia, entonces tiene energía potencial, y así. La materia sabemos que está conformada por átomos. Los átomos con sus subpartículas, el electrón que gira como en órbitas, aunque se les llama orbitales, alrededor del núcleo del átomo, los nucleones que están en el átomo que están conformados, por el protón y el neutrón, ¿sale? Y habíamos dicho, bueno, pues por definición que el átomo pues, es la unidad más pequeña, ¿no? de un elemento químico. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿tienen todos los materiales electricidad? ¿La madera es materia? Sí. ¿Tiene átomos? Sí. ¿Tiene subpartículas? Sí. Entonces tiene carga eléctrica. Quiere decir que la madera tiene electricidad. Profe, ¿y el aire? Veamos, el aire. ¿Qué es el aire? ¿De qué está conformado el aire? El aire tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene varios elementos químicos. Entonces es materia. Si es materia, hay átomos, si hay átomos, hay subpartículas, y entonces hay electricidad porque hay cargas eléctricas. Quiere decir, en respuesta, que todos los materiales, que todo lo que sea materia, está conformado por átomos y por lo tanto tienen electricidad. Aquí el concepto de electricidad ya cambia. Ya no nada más es la luz que encendemos, ya no es el aparato que conectamos, ya no es el relámpago que vemos, no, ya no. La electricidad está en todos los materiales. Entonces, la materia estructurada por átomos, subdividida por subpartículas, poseen carga eléctrica, por lo tanto hablamos de electricidad. Pero hay objetos que son muy buenos o muy malos para transferir esa electricidad. Y digo entre comillas, en esta definición, entre comillas electricidad, porque ya vamos a ver en realidad qué es lo que se transfiere, ¿no? Pero hay objetos que por su naturaleza son muy buenos para esa electricidad y otros que son muy malos. Pero, bueno, ya dijimos carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? De manera muy sencilla y rápida, la carga eléctrica es una propiedad física de esas subpartículas. Es la capacidad que tienen con una carga, con una, digamos, indicación de un signo de poder atraer o repeler a otras cargas. Es una simple propiedad física de esas subpartículas. Ya que mencionamos carga eléctrica, pues bueno, vamos a analizar cuál es la carga eléctrica de estas subpartículas y pues bueno, haciendo una pequeña comparativa en masa, ¿no? Por decirlo en tamaño. Sabemos que las subpartículas, pues bueno, son tres: el electrón, el protón y el neutrón, ¿no? Pero ¿cuál es la carga eléctrica de cada una? Vamos a ver. El electrón y el protón, si observan ustedes, tiene la misma carga eléctrica. La carga eléctrica, para efectos de la electricidad y de cálculo, se mide en Coulomb. Ya van a ver ustedes el video de Coulomb. No voy a mencionar quién es el señor históricamente, pero pues en honor a la persona que hizo unas aportaciones referente al potencial eléctrico y eso, que pues ya en su momento lo vamos a analizar, pues bueno, se le dio la unidad de medida a las cargas eléctricas de las subpartículas, aunque la electricidad se mide en electrones, pero pues el electrón es muy pequeñito, entonces mejor el Coulomb. La carga eléctrica del electrón y el protón, si ustedes observan, es la misma. Acuérdense que cuando tenemos un número multiplicado por 10, que en este caso es una base, elevado a una potencia, a un exponente que está negativo, estamos hablando de un número muy pequeñito y tiene menos 19. Esto es notación científica. Digo, haciendo un poquito de remembranza de lo que ya vimos. Y la carga del protón y el electrón es la misma, solamente que el electrón es negativo y el protón es positivo, pero los dos tienen 1.6. Ya en el caso del neutrón, pues bueno, pues es 0. Sabemos que el neutrón, como lo indica, es neutro, así que no tiene carga.
Pero observen, la masa del protón y del neutrón es prácticamente la misma, es decir, 1.6. Y sigue siendo una cantidad muy pequeña, si observan, 10 a la menos 27. O sea, es un número muy pequeñito, es punto decimal y luego te vienes con un montón de ceros, 0, 0, 0, 0, hasta que llegues finalmente al 167. Entonces, protón y neutrón tienen la misma masa, pero no la misma carga eléctrica, porque el neutrón pues, no tiene y el protón es positiva. Pero, observen esto. El electrón es aún más pequeño que el protón, porque observen el exponente del 10 en el electrón, en la masa, menos 31, mientras que el protón es menos 27. Entonces es aún más pequeño. ¿Qué tan pequeño? Aproximadamente 1800 veces más pequeño el electrón que el protón. Interesante. Hay un principio fundamental de la electricidad, ya que hablamos sobre las cargas eléctricas. Se llama interacción de cargas. Es decir, cargas del mismo signo se repelen y cargas del signo contrario se atraen. Esto va a ser importante para cuando veamos el video de la ley de Coulomb, porque vamos a explicar esta fórmula. ¿Sale? Así que les invito a que vean ese video de la ley de Coulomb para que podamos hablar sobre este tema de las cargas eléctricas. Pero lo que nos debe de quedar claro es que cargas del mismo signo, si son las dos positivas, se repelen. Si son las dos negativas, se repelen. Pero cargas de signo contrario, positiva, negativa o negativa, positiva, se atraen. Y aquí llegamos a un punto en formas de cargar eléctricamente un cuerpo o electrización. Ustedes ya hicieron una actividad referente a esto. Ustedes no mal recuerdan de las actividades que se les dejó una vez que se suspendieron las clases. Se les dejó una serie de actividades por asignatura. En el caso de física yo les dejé una que es investigar cuáles son las formas de electrizar un cuerpo, que viene en su libro en la página 159 y 160. No las voy a definir, pero bueno, aquí ya les estoy diciendo cuáles son: frotamiento, contacto e inducción. ¿Ok? Pero si ustedes hicieron su tarea, entenderán en qué consiste cada una, aunque la imagen, pues bueno, que les presento es muy obvia. Pero ¿qué significa cargar eléctricamente un cuerpo? Aquí está la parte interesante que nos remonta al átomo. Electrizamos un cuerpo o parte de él, ya sea por frotamiento, contacto o inducción, al perder o ganar electrones. ¿Qué significa esto de perder o ganar electrones? Bueno, imaginemos un átomo cualquiera. No voy a referirme a ninguno de la tabla periódica ni ninguno que ustedes conozcan. Mercurio, cromo, plata, oro, cobre, hidrógeno. No voy a mencionar ninguno. Solamente un átomo cualquiera que le vamos a llamar átomo 1. Y al lado de él hay un átomo 2. ¿Ok? Cada uno con sus protones, sus neutrones y sus electrones. ¿Sale? Bueno, cuando decimos que cargar eléctricamente un cuerpo significa que ganan o pierden electrones por alguna de las tres formas de electrización, estamos diciendo que los electrones que están más alejados del núcleo de un átomo se transfieren, se pasan, siempre y cuando exista alguna electrización, frotamiento, contacto o inducción, se transfiere o se pasa al otro átomo. A esos electrones que están alejados del núcleo de un átomo se les llama electrones de valencia o electrones libres. Este término lo vamos a usar cuando veamos el video de corriente eléctrica. Es importante. Cuando ocurre esto de alguna forma de electrizar un cuerpo, significa que hay un fenómeno que se presenta que es la polarización. La polarización significa que cuando se presenta la electrización, cargamos eléctricamente un cuerpo o parte de él, como que las cargas eléctricas negativas se alinean de un lado, la parte electrizada del cuerpo, y del otro las positivas, ¿no? Entonces ahí es en donde vamos a utilizar el principio de la electricidad. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Y observen el clásico ejemplo, ¿no? Inclusive estoy seguro que ya hicieron ustedes alguna vez este experimento. Agarraron un globo, lo frotaron en una tela, ¿no? De preferencia lana, ¿no? Que sea lana.
y luego cuando lo acercaron a unos pedacitos de papel, magia, el papel fue atraído por el globo. Fue porque se ha polarizado las cargas en el globo y porque se ha cargado eléctricamente, se ha electrizado. ¿Cuál fue el caso que utilizamos? Bueno, frotamiento en el caso del globo, ¿no? Bueno. Ya que mencionamos las cargas eléctricas, en electricidad hay un término que es importante mencionar: corriente eléctrica. Cuando tú conectas tu celular, cuando está descargado a un enchufe, ¿no? Que decimos así normalmente enchufe, que lo correcto es llamarle contacto. Cuando cuando apagas o enciendes el foco, ¿sí? De hecho, equivocadamente solemos decir apaga o enciende la luz. No, tú estás apagando o encendiendo el foco. Y el resultado de encenderlo, de que el foco se encienda y que pase la corriente eléctrica al foco, es que tenemos luz. El resultado es luz, pero no es que apaguemos o encendamos la luz. Aunque bueno, son cuestiones coloquiales, ¿no? O cuando tú tienes esas lucecitas con las que adornas el pinito o tu casa, o no sé, lo que tú quieras en tiempos de la Navidad, estamos hablando de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es corriente eléctrica? Vamos a ver. ¿Se acuerdan de la palabra carga eléctrica? ¿Se acuerdan del electrón? Carga negativa. Muy bien. Corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas negativas, es decir, electrones libres, a través de un material que específicamente se llama conductor. Cuando tú tienes un aparato conectado, en ese momento hay corriente eléctrica en él. Te das cuenta que está conectado porque está funcionando, se enciende, ¿ok? En la corriente eléctrica, lo único que puede, digamos, fluir, moverse en esa corriente eléctrica, entre átomos y átomos, son las cargas eléctricas negativas. ¿Quiénes son? ¿Quién tiene carga eléctrica negativa? El electrón. Y el electrón, ¿cómo se le llama? A esos electrones que sí se pueden mover al momento de cargarse eléctricamente un cuerpo, se llaman electrones libres o electrones de valencia. Acuérdense de esto. ¿Y por qué decimos a través de un conductor? Bueno, ya vamos a ver ahorita, más adelante rapidito, a qué nos referimos con esto. Pero básicamente es un material que permite esa fluidez de los electrones, ¿sale? Se le llama el conductor. Vamos a suponer que tenemos una pila, ¿no? Y queremos que encienda un foco. Le colocamos su cablecito, hacemos nuestra instalación, chulada de instalación, chulada. Bueno, cuando nos referimos a ese movimiento de cargas eléctricas negativas, estamos hablando de los electrones. Estos electrones se mueven y al fluir, entonces, una vez que fluyen por el conductor, encienden el foco. Y una vez que se enciende, pues ya tienes luz. A eso nos referimos con corriente eléctrica. Ese movimiento en todo el conductor, en todo el cable, todo lo que tengas conectado allí, una vez que lo enciendes, que tiene una fuente, que en este caso es la pila, se habla de corriente eléctrica. Los invito a que vean los dos videos relacionados con este tema de corriente eléctrica, circuitos eléctricos y la ley de Ohm. Se va a poner muy bueno, se pone buenísimo. Con calma, véanlos con calma, de verdad, véanlos con calma. Cuando hablamos de corriente eléctrica, en la definición habíamos dicho que hay algo que se llama conductor. ¿A qué nos referimos con conductores? Bueno, hay materiales que son muy buenos, habíamos dicho, para transferir electricidad, pero en realidad no es que transfieran la electricidad, porque pues ya vemos que todos los materiales tienen electricidad. En realidad estamos hablando de la conducción de la corriente eléctrica, que son buenos para conducir la corriente eléctrica y otros que son muy malos, pero no significa que no tengan electricidad. Y es entonces en donde entran los conductores y los aislantes, ¿sale? Ya habíamos dicho, fíjense, en la definición de electricidad, del causante de si todos los materiales tienen electricidad, habíamos dicho que hay objetos que son muy buenos y otros que son muy malos. En realidad estamos hablando de conductores y aislantes. Vamos a ver, definamos cada uno. ¿Qué es un conductor? Un material que se electriza en toda su superficie. Aunque solo se frote, se toque, se electrice un punto. Ejemplo. Si a ustedes se les ocurre
agarrar y poner el dedito, ¿no? Quizá, no lo sé, de niño ya ven que ocurren los accidentes, no lo hagan, pero bueno. Se les ocurre por alguna cuestión poner su dedito en un contacto, así nada más, la pura yema del dedo en un contacto, les va a dar toque. Y vaya toque que les va a dar. Solemos decir eso, ¿no? Toque. En realidad, lo que está ocurriendo es que ustedes se volvieron un conductor de la corriente eléctrica que está en toda la instalación de su casa. Un conductor quiere decir que el cuerpo es un excelente conductor de la electricidad, de la corriente eléctrica, del flujo de electrones libres. Y cuando decimos por definición, aunque solo se frote un punto, es el ejemplo que les estoy dando, su cuerpo completo no va a estar pegado en el contacto, pero si nada más con el puro dedo lo ponen, van a transferir ustedes la corriente eléctrica a través de ustedes, y eso que solo es un punto, ¿sale? A eso nos referimos con conductores, que son muy buenos para electrizarse. Y hay materiales que, aunque también tienen electricidad, la verdad es que son muy malos. Todo se debe a la forma en que los átomos están estructurados en la materia, ¿sí? No es lo mismo la composición química de la madera que la composición química de un metal. No es lo mismo, ¿sale? Entonces, hay materiales que son aislantes porque son malos para conducir esa corriente eléctrica. Y por definición, se electrizan en un solo punto, pero no pasa nada. Normalmente se les llama dieléctricos. Aquí los invito a que vean el video de resistencia eléctrica. Cuando hablamos de conductores estamos hablando de resistencia eléctrica y ese tema se pone también sabroso. Muy bien, llegamos al punto en el que tenemos que decir, ¿tienen todos los materiales electricidad? Sí, señor. El culpable es el átomo, porque tiene subpartículas que tienen cargas eléctricas. Pero, ¿qué es la electricidad? Vamos a definirla. Sencillamente, podemos decir que es una manifestación de la energía. O podemos decir que es la interacción de cargas eléctricas, refiriéndonos a las subpartículas, entre distintos cuerpos, o sea, la materia, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si combinamos esas dos cosas? ¿Qué es electricidad? Es una manifestación de la energía en donde existe interacción de cargas eléctricas entre distintos cuerpos. Y listo. Por cierto, la palabra electricidad, esto es un dato curioso, histórico, proviene del vocablo griego electrón, que significa ámbar. Resulta ser que los griegos agarraron o tenían ámbar. Ámbar, si saben, es una piedrita así como amarilla donde tienen, pues, a veces se encuentran pequeños insectos o animalitos fósiles, ¿no? Perfectamente preservados. Y el ámbar es como transparente, amarillo, así color miel. Entonces ellos agarraron el ámbar, resulta ser que pues, por alguna razón lo frotaron, digo, se los cuento así, pero históricamente más o menos ahí va la historia. Lo frotaron, de repente le acercaron a algún otro material, quizá pequeños minerales que estaban cerca, y lo atrajo y dijeron, ¡wow! Y como es griego, dijeron, ¡electrón! ¡Listo! Ahí tienes el origen etimológico de electricidad, ¿no? Pero bueno. Bueno. Señor Mini Einstein, por favor, fuera usted tan amable de presentarse y decirnos, por favor, cuáles son los temas selectos de física. Ahí está. ¿Cuáles hemos visto? Bueno, chicos, haciendo un repaso rapidísimo, sin mencionar, ¿verdad?, todos los términos de cada uno. Ahí están los temas que ya vimos. Movimiento, física, calor, temperatura, etc. ¿En qué tema nos encontramos ahora? Ya que estamos viendo esta grabación, este video, nos encontramos aquí en electricidad. Muy bien, podemos decir que entre el video de Aprende en Casa de electricidad, lo que les estoy mostrando aquí, además de los demás videos que, pues bueno, les voy a estar enviando relacionados a electricidad, pues prácticamente ya estamos abordando el tema de electricidad. ¿Cuáles no hemos visto? Pues bueno, magnetismo y luz. Esperemos que pronto en los programas de Aprende en Casa, o posiblemente yo les esté enviando un poquito más según lo que yo observe en la programación de Ingenio TV. Aquí les invito a todos ustedes a que vean los videos relacionados con la electricidad, que tiene que ver con la ley de Coulomb, resistencia eléctrica, circuitos eléctricos, la ley de Ohm. Todos esos están relacionados con la electricidad, se ponen buenísimos esos videos. Véanlos con calma porque hay cálculos dentro de ellos. Y el de capacidad calorífica, que está relacionada con el calor, ese es un plus, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí.
Ya vimos el tema de electricidad, espero que les haya gustado este video. Repásenlo, hay bastante teoría. En los otros videos pues vamos a ver un poco de problemas físico-matemáticos, pero bueno, ya están ustedes bienvenidos, sean bienvenidos al tema de electricidad. Chicos, vámonos. See you next time y adiós.